Muy buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga. Seguimos aquí para mantener nuestras lámparas encendidas. Hoy vamos a compartir el Evangelio para este día. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores, y estaban echando el copo en el lago. Jesús les dijo: vengan conmigo, y les haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito Dios que nos regala su palabra y ver a Jesús. Ya volvimos. El tiempo de Navidad terminó ayer con el bautismo del Señor. Ya hoy volvimos al tiempo, Iniciamos el primer tiempo ordinario, porque la primera parte del tiempo ordinario, porque luego se va a interrumpir para darle paso a la Cuaresma y a la Pascua. Y cuando termine la Pascua, entonces retomamos el tiempo ordinario. Pues hoy damos inicio al tiempo ordinario. Es este tiempo que nos muestra ese caminar de Jesús, la vida cotidiana de Él. Y iniciamos hoy este recorrido. Por eso hoy vemos cómo Jesús, luego que arrestaron a Juan, el que es su primo, el que bautizaba, ¿verdad? El que venía delante de él preparando el camino, pues Juan ya estaba arrestado y Jesús se movió hasta Galilea y fue proclamando el evangelio. Ahí Jesús entonces empezó a anunciar. Dice: se ha cumplido el plazo. Está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el evangelio. El mismo Jesús llamando a la gente, alertando que ya el plazo se ha cumplido. O sea, cada paso es un paso adelante, cada vez más cerca a ese cumplimiento. Ya Juan estaba en prisión, ya Jesús estaba más cerca de su momento también. De su gran momento, la cruz, ¿verdad? Porque sabemos que la cruz no es una maldición, es nuestra, en ella está nuestra salvación. Entonces, Jesús cada día más cerca de ese momento del sacrificio. Y entonces, ¿qué hizo Jesús? Empezó a caminar por el lago y primero se encontró con Simón y con su hermano Andrés. Y los llamó. Los llamó y les dijo: vengan conmigo y les haré pescadores de hombre. Esos son de esos momentos que yo me voy, me pongo en ese momento cuando Jesús lo llamó. ¿Cómo lo habrá mirado? ¿Cómo esas palabras traspasaron el corazón de Simón y de Andrés? Es que no eran cualquier palabra, es que era algo fuerte lo que se sintió ahí. Esta mirada de Jesús no era una mirada cualquiera, era una mirada que penetraba el alma, porque saber que Simón y Andrés quizás no lo habían visto hasta ese momento, y sin saber quién era él, ver que él los mira y escuchar estas palabras: vengan conmigo y les haré pescadores de hombres. A la misma vez era algo como
¿Para qué yo quiero pescar hombres en un sentido, verdad? Porque ellos no tenían como un llamado al evangelio, porque ellos eran pescadores. Ellos no eran personas que tenían un proyecto, un anhelo de predicar el evangelio. Entonces, como, ¿para qué, verdad? Pero es que en esas palabras y en esa mirada de Jesús, yo creo que estuvo todo. Estuvo todo lo que ellos necesitaban en ese momento para decir que sí. Sin importar qué iban a hacer, sin importar lo que iba a pasar, sin importar que ellos necesitaban dinero para su familia, sin importar, sin cuestionar, sin dudar, solamente bastó esa mirada de Jesús y ese llamado, vengan conmigo. Qué lindo cuando Jesús nos mira y nosotros nos dejamos mirar por Él. Dejamos que Él penetre su mirada en nosotros y que nos transforme, que nos cambie nuestra mentalidad y nos permita cambiar el norte de nuestras vidas si estamos cerrados, cambiar el rumbo si estamos en un rumbo diferente que no nos conviene. Si escuchamos esa voz y decimos que sí sin cuestionar. Es hermoso este encuentro con el Señor. Por eso muchas veces cuando una persona se encuentra con el Señor, los demás no entienden, porque es que es algo muy personal. Es que no hay forma de explicarlo. Hay que vivirlo. Hay que vivirlo para entenderlo, porque con palabras quedamos cortos. Roguémosle al Señor que nos permita ese encuentro con Él, que ponga su mirada en nosotros, que ponga en nosotros su atención y que nos hable, que nos llame y que nosotros seamos obedientes para seguirlo, para caminar en pos de Él, para seguir con ese llamado, con ese deseo del Señor de hacernos pescadores de hombres. Miren cómo también más adelante siguieron caminando y también se encontraron con Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre. También un poco difícil porque se supone que si estaban con su padre es que ya era un negocio familiar. Quizá el papá estaba un poco anciano o necesitaba simplemente el apoyo de sus hijos. Mas sin embargo, Jesús también los llamó y les dijo, déjame ver cómo fue. Él los llamó, Jesús los llamó y ellos dejaron a su padre en la barca y con los jornaleros y se marcharon con él. No dice exactamente las palabras que Jesús le dijo, pero dice que Jesús los llamó. Y ellos también y dijeron que sí. Ellos también respondieron a ese llamado. Ellos también respondieron a esa mirada. Ellos también escucharon a esa voz que los llamó. Y sin importar el trabajo, sin importar los compromisos, sin importar que dejaban a su padre en la barca, se fueron en pos de él. Es un llamado hermoso, es el llamado del Señor, es el encuentro de estos discípulos con Jesús. Y es una invitación para que nosotros también nos encontremos con el Maestro, nos encontremos con ese nuestro Dios que nos quiere salvar, que nos quiere cambiar el rumbo, que nos quiere guiar, que quiere que nosotros lo acompañemos a Él. Que dice en una parte que su carga es ligera. Dejarnos acompañar de Él para que juntos las cosas se hagan más fácil. Pues pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a prestar atención a su mirada,
que nos ayude a escuchar la voz de Dios cuando nos habla y a no prestar atención cuando nos hablan otras voces, porque a veces sucede también así. Creemos que es Dios que nos está hablando y no lo es. Saber escuchar la voz de Dios, que el Espíritu Santo nos dé esa sabiduría de saber distinguir cuándo es Dios mismo que nos está hablando y cuándo no. Poder sentir, tener esa sensibilidad de palpar su mirada y de nosotros hacer la voluntad de Dios en todo momento. Que tengan un hermoso día. Bendiciones.